Buenos días, mi nombre es Valery Flores, soy de tercero bachillerato técnico y les voy a hablar sobre las diferencias entre la química orgánica e inorgánica. La química básica transforma un conjunto de materias primas que, según su tipología, pueden clasificarla dentro de dos categorías, la química inorgánica y la química orgánica. Cuando hablamos del campo de estudio de la química orgánica y de la inorgánica, debemos saber que en este se incluye el estudio de la composición, estructura, propiedades, preparación y reacciones de los compuestos que se analizan. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es aquella rama de la química que se encarga de estudiar los compuestos donde el carbono se encuentra siempre presente, formando enlaces del tipo covalente. Es también llamada la química del carbono. También hace frente al estudio de los productos que pueden surgir a partir de la combinación de algunos compuestos orgánicos, tales como productos de limpieza. Los compuestos orgánicos más simples son los formados por carbono e hidrógeno, a los cuales llamamos hidrocarburos. Por ejemplo, el hidrocarburo más sencillo es el metano, CH4, cuya molécula está formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Qué es la química inorgánica? La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico, es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. La química inorgánica es el estudio de sustancias inertes, como metales, rocas y otros minerales. Los compuestos que se presentan en la química inorgánica pueden estar formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Sus compuestos se dividen generalmente en ácidos, bases, óxidos y sales. Diferencias. La principal diferencia entre química orgánica e inorgánica se encuentra en los temas de estudio. Mientras que una se dedica principalmente al estudio de compuestos de carbono, incluidos los hidrocarburos, la otra se centra en el estudio de toda la gama de reacciones no orgánicas. La química orgánica estudia hidrocarburos, la química inorgánica no. En la química orgánica, sus átomos se hallan unidos por enlaces covalentes, mientras que en la inorgánica se hallan unidos por enlaces iónicos. Para una misma fórmula molecular existen varios compuestos, los cuales se llamarán isómeros, mientras que en la química inorgánica una fórmula representa un solo compuesto. El punto de fusión de un compuesto orgánico suele ser bajo, en cambio en los compuestos inorgánicos es alto. Los compuestos orgánicos son poco estables, se descomponen fácilmente. Los compuestos inorgánicos son muy estables. En la química orgánica, la isomería es un fenómeno común. En cambio, en la inorgánica es muy raro este fenómeno. Los compuestos orgánicos tienen reacciones lentas. Los compuestos inorgánicos tienen reacciones casi instantáneas. La química orgánica se utiliza para la producción de alimentos, medicamentos y combustibles. En la química inorgánica se utiliza principalmente para procesos industriales y de manufactura. Los compuestos orgánicos son combustibles y los compuestos de la química inorgánica no son combustibles. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la química orgánica e inorgánica son dos de las principales disciplinas de la química, además de ser muy importantes para la vida. Por más que la química orgánica e inorgánica parezcan diferentes, están relacionadas entre sí. Ambas son utilizadas en la medicina y en nuestra vida cotidiana.